Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que corresponde a la disciplina de metodología de la investigación dentro del campo disciplinar de ciencias sociales y se aborda en el primer semestre. El tema o contenido del que vamos a hablar se llama hallazgos en la investigación, que es lo mismo que el reporte de investigación. El objetivo de una investigación es la creación del conocimiento a beneficio de la sociedad. La estructura que debe llevar el reporte de investigación es el siguiente. Lleva la portada, en esta lleva los datos de la institución, el nombre del tema, el nombre del autor y es la primer hoja del reporte, el índice que es la tabla de contenidos de la investigación, el resumen es hablar de manera general del contenido, el cuerpo que es la parte central del reporte lleva una introducción, ahí incluye los antecedentes de la investigación, el planteamiento del problema y la justificación. Generalmente la introducción es el último apartado que se escribe en el reporte de investigación. El marco teórico, ahí se hace una síntesis de la revisión de las principales fuentes de información relevantes en el tema para explicar los hallazgos más importantes. La metodología, este apartado se divide en dos partes. En la primera se describen los datos que fueron utilizados para la investigación, junto con la forma, lugar y tiempo en la que fueron recolectados. Además, se indica el diseño utilizado, el procedimiento de selección de la muestra y los instrumentos empleados. En la segunda parte se describe el procedimiento en el desarrollo de la investigación, especificando si el enfoque utilizado fue cualitativo, cuantitativo o mixto. Cuál fue el tratamiento estadístico que se le dio a los datos, si se tuvieron que eliminar algunos de los datos recolectados y cuáles son las variables determinadas para el estudio. También se pueden incluir gráficas o tablas que presenten la descripción de los datos de manera visual, indicando medias, medianas o valores extremos. Los resultados, ahí se describen los hallazgos de la investigación y se indica con claridad si se rechazaron o no las hipótesis. También es necesario explicar en qué consiste cada prueba que se le hizo a los datos. En las conclusiones, en esta se presentan las sugerencias e implicaciones derivadas de los resultados de la investigación y se explican las razones por las que las hipótesis se aceptaron o se rechazaron, indicando si esto va de acuerdo o en contra de la literatura existente. Las conclusiones deben ser congruentes con los resultados obtenidos. Y en las referencias, ahí se anotan todas las fuentes de información que se consultaron. Estas fuentes de información deben de anotarse en orden alfabético. En los anexos, ahí van los diseños de cuestionario que se utilizaron para realizar la encuesta, gráficas, evidencias fotográficas, etc. La información es el resultado inmediato del uso de los instrumentos de investigación, pero para que pueda convertirse en conocimiento, necesita ser procesada, traducida de manera que se presente más accesible para el investigador, permitiéndole concluir si la hipótesis que ha propuesto es acertada o errónea. Procesar la información obtenida mediante las técnicas de investigación, sea entrevista, encuesta, observación, etc., es una tarea laboriosa para la cual los investigadores recurren a menudo a la estadística, entendida como la disciplina matemática que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones más eficaz. Vamos a hablar de algunos conceptos que se utilizan en estadística, de la definición de algunos de los conceptos, como es población, que es el conjunto de todos los elementos que se van a estudiar.
Población habla de un universo, de un todo, y se representa por medio de la N mayúscula. La muestra es la parte de esa población que se va a estudiar. Es una parte representativa de la población y se representa por medio de la letra N minúscula. Para un mejor entendimiento, la estadística se divide en diversas ramas y las principales son la estadística descriptiva, que estudia técnicas y métodos útiles para la observación, organización, recopilación, descripción, presentación y análisis de datos. La estadística inferencial es el método empleado para determinar una propiedad de la población con base en la información de una muestra. Efectúa estimaciones, hipótesis y predicciones. Una variable es una característica observable dentro del objeto que se va a estudiar. Las variables pueden clasificarse en dos categorías, en variable cuantitativa y variable cualitativa. La variable cuantitativa nos habla de cantidad y la cualitativa de cualidad, o sea, de lo subjetivo. La variable cuantitativa también se divide en discreta y continua. La discreta es aquella que puede tomar solo un número finito contable de valores enteros, ejemplo, número de hijos. La variable continua es aquella que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores, ejemplo, la estatura, el sueldo. La variable cualitativa puede ser nominal u ordinal. La nominal es aquella cuyo valor no puede ser sometido a criterios de orden o importancia, por ejemplo, el género, la profesión, y la cualitativa ordinal, que pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, ejemplo, nivel de estudio, calidad de algún servicio. La organización de datos consiste en reunir toda la información, ordenarla, clasificar las variables, tabular los datos o hacer tablas, realizar una tabla de frecuencias. Aquí hay un ejemplo, la población es de 20 personas, la variable que se eligió es la de estatura. Tenemos 3 personas que miden unos 50, 10 que miden unos 55, 5 que miden unos 57 y 2 que miden unos 60. Para sacar el porcentaje se utiliza la regla de 3 y tenemos que 3 personas equivale al 15% de la población, 10 personas equivale al 50%, 5 personas al 25%, 2 al 10% y ese total nos tiene que dar el 100%. Ya que se organizaron y analizaron los datos, se deben de presentar. Pueden apoyarse por medio de los gráficos, ya que estos permiten apreciar los datos como un todo e identificar sus características más sobresalientes. El tipo de gráfico que se seleccione depende del tipo de variable que se haya analizado y se tenga que presentar. Puede haber gráficas de barra, histogramas, gráficas circulares, polígono de frecuencias, etcétera. Esperando que esta presentación haya servido para aclarar el tema sobre hallazgos o reportes de investigación, pues les doy las gracias por su atención.